¿De qué hablamos cuando hablamos de pasear? ¿Qué relación existe entre pasear y pensar? En estos días de casi inicio de primavera, cuando los días son cada vez un poquito más largos y soleados, entran más ganas que nunca de salir a andar, de echarse a las calles y de gastar suela, tras meses de hibernación y anquilosamiento de piernas. Y precisamente de esto quería hablar con mis invitados de hoy, de nuestra relación con el paseo, de nuestra forma de pensar y andar, y de interactuar con el espacio que nos rodea, con la ciudad y con el paisaje. ¿Ha cambiado el confinamiento y la pandemia nuestra manera de andar por la ciudad y de vivir en ella? Incluso también hablaremos con ellos de esos sentimientos que nos llegan cuando estamos andando por lugares y sitios que conocemos y que nos traen recuerdos, buenos y malos. Y si alguna vez recuerdas un poco de lo que fuimos, espero que hayan cerrado el bar donde nos conocimos. Y si alguna vez recuerdas un poco de lo que fuimos, espero que hayan cerrado el bar donde nos conocimos. Dice Erling Kage que caminar es un área de descanso. Los comentarios de mi familia, de mis colegas y de mis amigos, las expectativas y el estado de ánimo parecen perder importancia durante 30 minutos o durante unas horas. Puedo sentir que estoy centrado en mi propia vida y al poco tiempo olvidarme por completo de mí mismo. Yo anduve por la ciudad intentando ordenar mis ideas. Cuando estoy dudoso o preocupado, siempre salgo a recorrer las calles. Pasear por Nueva York me despeja la mente. No podía negarlo, tenía una sensación de libertad, de euforia. Y aquí reside el gran secreto que todos los caminantes comparten. La vida es más larga cuando andas. Caminar prolonga los instantes. Muchos aspectos de nuestra existencia se centran en ir deprisa. Caminar es lento. Y por eso es uno de los actos más radicales que puedes realizar. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy han venido al hotel a tomarse una copa, un chisporroteante, burbujeante y refrescante Seagrams tónica, Ramón del Castillo y Diego Garrocho. Ramón del Castillo es profesor de filosofía y ha publicado ya varios libros, entre ellos Filósofos de Paseo, su último libro con la editorial Turner. Y a Diego Garrocho, los habituales del hotel, los que os dejáis caer cada semana por aquí, ya le conoceréis porque fue uno de los invitados más queridos y escuchados durante la primera temporada, cuando vino a hablarnos de la nostalgia, un tema fetiche para él. Siempre es un placer charlar y divagar con él, como el que deambula y se pierde por las calles, charlando de esto y de aquello y saltando de un tema a otro. Así que espero que la conversación con mis invitados, con Ramón y con Diego, os resulte amena y divertida. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por traerme. Un placer auténtico. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Javier? Encantado de pasar por el hotel de nuevo. Nunca he hecho una conversación con dos filósofos. No sé qué me puede esperar hoy de esto. Reglas básicas es nada de golpes bajos y otras escuelas de pensamiento, ya sabéis. Y nada de chistes malos sobre filósofos que solo entendéis vosotros. Que eso es muy común entre gente de vuestro gremio. Y quería traer a Ramón y por eso contacté con Diego, porque me he leído su libro de Filósofos de Paseo y me interesaba mucho esto, ¿no? ¿Qué relación hay entre pensar y pasear? Bueno, no lo sé. En realidad he escrito el libro, pero podía haber escrito filósofos cocinando o filósofos de viaje. O no está claro que tenga que haber una relación intrínseca entre pensar y pasear. Pero bueno, parece que pasan cosas si se pasea más, ¿no? Y que hay una tradición de filósofos que
que dicen que si paseas más, tu forma de pensar pues tiene ciertas características, ¿no? Se cambia. Parece que es más digresiva, más rapsódica, o no. Hay otros que dicen que es más fundamental, más arraigada, más... Entonces, bueno, el libro en realidad, como sabes, lo digo al principio, intenta contar aventuras de personajes que no salen en otros libros en otras historias del caminar, ¿no? En el de Rebecca Solnit, o en el de Le Breton, en el de Gros. Pero más que nada, el libro lo que intenta explorar es qué pasa cuando pasean. No solo qué relación hay entre el hecho de caminar y una cierta forma de pensar, que insisto, no es siempre la misma, no es la misma la forma de caminar ni de pensar de Heidegger que la de Nietzsche, pero lo que me interesaba era explorar qué ven cuando pasean o qué dicen sobre lo que ven. O sea que es un libro también sobre paisajismo, ¿no? En cierto modo. Es el paisajismo de los filósofos, ¿no? Y en realidad los que salen aquí son los que no cupieron en el jardín. Pues los dos libros están hechos del tirón, ¿no? Es como una película de Herzog. Yo rodé y luego mi editora dijo, cortamos por aquí, te corto por aquí, hago 2 películas, 3. Entonces, en realidad, Foucault sale en el otro libro y Debord, por ejemplo. Entonces podían haber salido aquí. Mucha gente... Es el típico libro que toda la gente me dice, yo quería que saliera este, ¿por qué no pusiste a Sebald? Porque mi editora me corta la cabeza si meto más, ¿no? O ¿por qué no pusiste a Hanke? Que es cierto. Si añadiera ahora cosas, pues añadiría, es cierto, algo sobre Sebald. Me lo han dicho muchos amigos escritores, Carlos Pardo, Patricio, pero ¿dónde está Sebald? ¿Dónde está Hanke? O sea que podría haber añadido a más, ¿no? Pero es un libro hecho del tirón con el otro y por tanto no es solo qué relación hay entre pasear y pensar, sino qué pasa cuando están paseando, qué dicen sobre la naturaleza, sobre las ciudades, qué recuerdos les vienen a la cabeza de sus paisajes de infancia, de sus paisajes imaginarios. O sea, que sigue siendo un libro conectado con el naturalismo, el dichoso naturalismo del que hablé en el otro libro. ¿Y tú Diego, cómo interpretas tú el tema de pasear y pensar? Porque aparte es que cuando estaba leyendo el libro de Ramón estos días, no paraba de salir, de encontrarme con escenas en películas, con entrevistas, con canciones que hablaban de esa conexión entre lo de pasear y pensar y cómo la mente, pues de algún modo a veces necesita echarse a andar para reposar sus pensamientos, ¿no? De algún modo. Y era como una exnovia, ¿no? Ramón, todas las canciones hablaban sobre él de repente, Sí. cuando estaba leyendo su libro. Entonces te quería preguntar también por esto, si vosotros también andáis mucho, como sois estos filósofos, para escribir columnas o tal, ¿también necesitáis andar o repetís siempre el mismo camino o no tiene nada que ver? ¿Cómo es vuestra relación con el paseo? Bueno, yo soy muy mal ejemplo para casi todo y tampoco creo que sea un filósofo canónico, ojalá llegara a serlo algún día, pero sí creo que hay una relación entre determinadas actividades no conscientes que a partir de la repetición hacen que te despreocupes de fijar el rumbo del pensamiento, ¿no? Y yo creo que esto ocurre casi en todas las actividades creativas o musicalmente, ¿no? Por ejemplo, los géneros musicales que han nacido en el campo a partir de la repetición o en la mina, el martinete. Yo creo que repetir muchas veces una actividad, y el paseo, en el fondo, el paseo sin rumbo, se puede parecer eso, ¿no? A un abandono donde uno comienza a andar, comienza a repetir una serie de pasos y en ese ejercicio hay algo que se libera. Y luego también, metafóricamente, yo creo que el paseo se puede parecer a la actitud filosófica en el sentido de que el que piensa libremente no tiene un rumbo prefijado, sale a un encuentro de la verdad, sea esta cual sea. Hay otros que no, hay otros que primero tienen una idea y luego buscan argumentos, pero yo creo que la mejor manera de hacer filosofía es salir al encuentro de una verdad, sea esta cual sea. Y en ese sentido es verdad que pasear, ese pasear sin rumbo, ese salir a ver qué pasa, ese activar los sentidos de otra manera, en alguna forma sí que se puede parecer, ya digo, a la actividad no solo de los filósofos, sino de cualquier actividad creativa donde tenemos que bajar la guardia para no estar pilotando de una manera demasiado consciente, ¿no? el rumbo de las cosas que decimos o que pensamos. Sí, y como cada uno, claro, teniendo aquí a Diego, esto es un tema interesante, ¿no? Cómo cada uno recuerda cosas. Sí. El pueblo de infancia de Adorno, el pueblo donde veraneaba, el pueblo natal de Heidegger, tiene que ver con la dichosa nostalgia. Y con esas cosas, esas cosas tan extrañas que añorar, extrañar, bueno, que no es lo mismo, extrañar es curioso, ¿no? Es como
¿no? Ya ves como extraño el pasado, entonces como cada uno se reapropia también de paisajes así de su memoria, ¿no? Y los reinventan, ¿no? Pero volviendo a lo que decía Diego, esto de bajar la guardia y tal, durante la primera parte de la promoción del libro yo aprendí mucho hablando con escritores, bueno, o hablando de escritores, y me divertía muchísimo con esto de qué pasa cuando paseas, y me reí mucho, me repito, pero bueno, es como... repetirse es bueno, si la repetición es creativa, bonita. Y es que Millás tuvo un momento que contó, y justo antes del confinamiento, que para él fue jodido, porque dijo, a mí me gustaba ser anormal en un mundo normal, ahora todo es anormal, ¿qué coño hago, no? O sea, ya no puedo ser raro. Y entonces, pues parece que paseaba mucho, y entonces decía que es que se volvía loco, porque mientras estaba paseando se le ocurrían unas cosas divinas, pero corría a casa, intentaba escribirlas, y aquello no funcionaba igual, y entonces y estaba deseando cuando estaba sentado largarse a pasear, y cuando estaba paseando llegar a casa, ¿no? O sea que no es tan idílico, o sea, se pierde, no es llegar a casa y descargar lo que has grabado en el disco, ¿no? Y Fanjul es más chistoso, es buenísimo, dice que cuando estás paseando vas fabricando como cubitos de avecrén, de sopa, pero luego los tienes que cocinar en casa, ¿no? Entonces que pasear es como hacer sopa soluble o algo así, pero la tienes luego que hacer en casa y tal. Entonces los filósofos esto lo dice Solnit, en realidad no piensan tanto sobre qué les pasa cuando pasean. Lo intentó Husserl y armó un lío enorme en un escrito que comprende muy poca gente. Quizá Heidegger es el que conecta más sus ideas sobre lo que es pensar, el partir, el estar de camino, todo eso, con el hecho de estar paseando, ¿no? Pero el caso de Heidegger es complejo, yo creo, y se me ha malentendido muy mal, se ha enfadado mucha gente por cómo pinto a Heidegger, porque en vez de decir que colaboró con los nazis, lo que digo es que no le gustaban las flores, que jode más, ¿no? O que no disfrutaba de los colores, eso sí que fastidia, ¿no? Bueno, Yeah. Pero bueno, tú, Diego, ¿cómo ves esa conexión que ha señalado Ramón entre el pasear y la nostalgia? Que me interesa mucho también ese tema de la nostalgia, como tú siempre hemos hablado y siempre compartimos material de eso. Sí, bueno, es una obsesión, yo creo, compartida por todos. Creo que dice muy bien Ramón, en su libro dice muchas cosas, bueno, y yo lo primero que diría es que es un libro de muchas otras cosas además del paseo. Es decir, yo creo que este es un truco de los buenos filósofos, y es que con la excusa de un tema van alumbrando ideas que van percutiendo en el lector. Es decir, el paseo es una muy buena excusa sobre la cual se reflexiona, y hay maneras filosóficas de pensar el paseo y maneras de pasear que son filosóficas, pero a mí me interesa mucho este libro de Ramón por cómo te la cuela, ¿no? Como entre líneas, reflexionando sobre cualquier cosa, hace un guiño y despega una idea que es verdaderamente original, entre otras la cuestión del estilo, ¿no? Que es un libro que yo creo que toda la prosa de Ramón generalmente tiene un estilo concreto. Y lo que señalaba del paseo y la nostalgia puede ser muy cierto, porque todas las experiencias inaugurales, y el paseo también lo es, y yo creo que en la fragua de nuestra propia identidad, esos momentos de soledad donde uno empieza a pasear, a veces en el propio patio del colegio, ¿no? Somos quienes somos en el patio del colegio, y ese niño que paseaba solo, ese niño que no se integraba en el grupo con sencillez, creo que fragua o inaugura por primera vez una manera de entenderse a sí mismo. Pero sobre todo esa relación con la nostalgia, es que creo que el paseo, y estaríamos de acuerdo todos, es una experiencia profundamente íntima. Y esto no se cuenta siempre, ¿no? Es una experiencia muy ambigua, porque es una experiencia pública. Uno pasea en la ciudad, uno pasea en el campo, a la vista de todo el mundo. Te puedes encontrar con gente, ¿no? Vas andando por el centro de Madrid y te encuentras con gente mientras tú estás paseando, pero sabes que el paseo es algo profundamente íntimo. Y la prueba de esto es que poco nos gusta pasear con quien no nos toca, ¿no? Cuando uno sale de un sitio y de pronto dicen, ¿cómo vuelves a casa? No sé si vosotros lo sentís. Te altera tu plan. Y me invento, yo he llegado a dirigirme en dirección contraria a donde está mi casa, porque para mí pasar es una cosa que es profundamente íntima. ¿Cómo me voy a pegar yo ahora un paseo de media hora con esta persona a la que no conozco, o a la que es peor, a la que conozco, y con la que no quiero hacer algo tan íntimo como es pasear, ¿no? Entonces, en ese doble juego, en esa intimidad que es pública, yo creo que se refuerza mucho esa dimensión interior y no inmediatamente visible, ¿no? Pues uno tiene que elegir muy bien con quién pasea, es como la experiencia de la comida. Yo creo que empezaríamos a hacer bien
en no comer con cualquiera. Yo creo que el COVID también nos ha inaugurado esta posibilidad de cancelar muchas comidas. Oye, comemos, no como porque No me da sigas miedo. por ahí porque acabamos en la siesta. Que también es íntimo. Bueno, sí, pero eso es abiertamente íntima, ¿no? Mientras que efectivamente yo creo que el paseo tiene también ese vínculo con la nostalgia, porque como experiencia fundacional todos los paseos se tienen que parecer a aquellos paseos inaugurales, y el paseo creo que también, y en esto, vamos, no sé si estaríais de acuerdo, el paseo en muchas ocasiones es la excusa con la que uno, sin testigos, vuelve a los sitios donde pasaron cosas, ¿no? Y eso no lo puede hacer uno nunca en compañía. Eso lo hacen Entonces, mucho los asesinos en serie, no sé, que vuelven a donde enterraron a alguien o algo así. Pues- no sé si tienes algo que decir aquí. a lo mejor, vamos, a lo mejor es una experiencia puramente privada, pero supongo que vosotros también. Yo confieso que lo hago. Quiero decir que cuando paseo tengo mis dimensiones rituales y tengo mis sitios de culto. Y tengo además mis sitios secretos, donde uno acude y donde uno vuelve a reencontrarse, y también es un encuentro, pues incluso a veces con la materialidad, ¿no? De ese banco, esa puerta, aquel portal, aquel parque. Y es esa constelación de recuerdos, que además la memoria en sede clásica estaba muy vinculada con esos topo y con esos lugares de la memoria. Y yo creo que el paseo es esa excusa, ¿no? Esa escapatoria que tenemos en privado para poder visitar aquellos lugares. Sí. Bueno, yo estoy muy en contra de lo que yo llamo ingenieros del paseo, que son esos amigos o familiares que vas con ellos andando y te dicen ¿cuál es el camino más corto para llegar hasta ahí? Vamos por aquí, y me estropean mi paseo, porque a mí me gusta un poco más deambular, ¿no? O perderme un poco, o coger a veces el camino más largo, ¿no? Y cuando me dicen vamos por aquí, que atajamos, no sé qué, odio que me hagan eso. Como también odio lo que tú mencionabas antes de cuando te dicen, te encuentras con alguien y dices, ¿vas hacia allá? Y dices, no, yo quiero andar solo de aquí, aunque sea al metro, y no quiero compañía durante estos instantes. Y me estropean esos momentos. Pero qué bonito lo que ha dicho Diego de los patios. Jolín, todo lo que se me ha venido a la... No, impresionante, no lo había pensado. Y el camino al cole, Sí. Claro, que te sí, podías perder, ¿no? Había un camino directo, rápido, pero podía haber desvíos y dar vueltas. Yo me acabado de acordar de unos documentales sobre las dificultades que tienen los críos para llegar a los colegios en muchos sitios, ¿no? Y los paseos tan largos, los trayectos tan largos que tienen que hacer para ir a su colegio, ¿no? Pero es cierto lo de los patios, que eran como paseos no erráticos, porque si no acababas jugando al fútbol o a este grupo o al otro, entonces especie de paseo loco que das errático dando tumbos, ¿no? A ver dónde me coloco, dónde... Es muy bonito eso. Y no me acuerdo que casi en un paseo me atropelló casi un coche en Malasaña, y bueno, el tipo se quedó a 1 centímetro. Me acabo de acordar que los paseos son peligrosos también, claro. Te pueden pasar cosas, no solo porque vuelvas a un sitio que te trae recuerdos jodidos, ¿no? Sí, pero... Y yo cuando paso por ese callejón, que va de la Plaza del 2 de Mayo a San Bernardo, pues me acuerdo del coche que me pudo... O sea, crucé en rojo. Esto que dice Adorno del miedo a ser atropellado, que lo cuento en el libro, pues crucé en rojo y el tipo con un 600, no me mató, frenó. El tío era, vamos, debe estar en un equipo de Fórmula 1, porque... El tipo no sé cómo paró el coche. Entonces, pero te acuerdas de cosas que pasan y cuando paseas, lo que dice Diego es fuerte, porque no solo te acuerdas de aquí pasé unos años bonitos, aquí en este café pues conocí a no sé quién o tal, ¿no? No, también te vienen cosas muy, muy duras y has perdido a gente, Claro. Lo que dices tú. O sea que lo de la nostalgia, más que nostalgia es la memoria también, ¿no? Añoras, pero también necesitas mantener vivas heridas, no sé cómo decirlo, o acordarte de cosas, ¿no? Los filósofos yo creo que esos son muy poco, quizá Nietzsche, ¿no? Pero muchos son muy les da vergüenza contar cosas así de prosaicas, ¿no? O sea, les fastidia, yo creo, 2 cosas: hablar demasiado de su intimidad, yo creo, no sé, Diego, ¿o qué te parece a ti? Y también ser turistas, o sea, pasar por un turista, les jode un montón. Si son turistas, tiene que ser un turista accidental, pero... Sí, eso está muy presente en tu pero libro. también les molesta acabar en siendo masa,
¿no? Lo cual es absurdo, porque yo toda la vida se lo digo a todos mis editores: pagadme un viaje en Transmediterránea, yo quiero ser como Foster Wallace y escribir en un crucero. En un crucero. O Que lo de yo es lo contrario, yo creo que un tour operador es una fuente infinita de literatura, o venidor, ¿no? Pero los filósofos ha sido lo contrario, ¿no? Que Adorno ha sido quizá el más irónico de los que cuento, ¿no? Pero ese miedo que tienen a pasar por turista, a no tener una relación, lo cual es absurdo, porque acabas repitiendo también un esquema igual de trillado que el del turismo de masas, ¿no? Solo haces turismo de élite, pero vas a los mismos sitios, haces los mismos rituales, visitas el hostal donde estuvo Nietzsche. Es decir, que el turisteo elegante es tan falso como el otro, ¿no? Sí, el ir a la tumba de no sé quién. Yo creo que esas dos cosas, no sé qué os parece, pero que al final lo biográfico les parece moña, o sea, como no, eso quizá los literatos, las escritoras cuentan sus historias paseando, pero nosotros vamos a lo esencial. Y segundo, yo cuando voy a un sitio no soy como los demás, o sea, yo no estoy en la agencia de viajes, yo voy por libre. Es que yo creo que hay una soberbia específica del filósofo, lo que no sabría es cifrarla a partir de qué momento, ¿no? Pero yo creo que esa vocación de especialidad, si miramos a la historia de la filosofía, es muy curioso la ausencia de grandes obras anónimas, por ejemplo. Mientras que la literatura como género sí que ha hecho posible que haya gente que se ha desafectado de la obra y que haya obras principales del canon occidental de la literatura donde el autor ha renunciado, digamos, a apropiarse de su obra. En la filosofía ocurre todo lo contrario, ¿no? Yo creo que siempre hay un gesto de soberbia, hasta el punto de que el abuelo de todos los filósofos, Sócrates, es conocido por no tener obra, es decir, se impone el autor por encima de una obra inexistente, de un legado inexistente. Y sí creo que hay una vocación especial, ¿no? De singularidad y de rareza a la que yo creo que estaría bien incluso renunciar, incluso a la propia dimensión gremial de la filosofía, ¿no? Yo creo que los filósofos piensan demasiado en la filosofía, cosa que no sé si los literatos hacen con mucha más naturalidad su oficio, ¿no? Sencillamente hacen literatura, escriben, mientras que hay una conciencia permanentemente gremial de lo que nos pasa a los filósofos, si estás dentro, si estás fuera, dónde empieza el género, qué tipo de escritura nos valida dentro de esa aceptación de casi de un juego de pandilleros, ¿no? Si estás dentro o si estás fuera, cuando realmente yo creo que la filosofía, casi como ninguna producción creativa, no puede ser una causa en sí misma, sino que la causa serán las ideas. Es decir, es la filosofía al servicio de la belleza, la filosofía al servicio de la justicia, la filosofía simplemente como un método, como una tradición, una colección de personas que decidieron hacerlo antes, pero es verdad que son muy raros los filósofos, ¿no? Sois muy raros, Ramón. Bueno, pues ya es una contradicción, porque ¿no ves? Ya, no es como si somos malos, somos los peores. Si somos raros, somos... Sí. Yo creo que los literatos, ahora que convivo más con ellos, también tienen su movida, ¿eh? Sí. O sea, cuidado. Tampoco les hagamos la ola. No. Tienen unas movidas de egos también y tal, impresionantes, ¿no? No hay duda de eso, no hay duda de eso. Y sois de los que les gusta un poco perderse y conocer nuevos sitios y os gusta ser el turista que decía Ramón, que yo creo que es muy estimulante, ¿no? Ser siempre, ir por la vida un poco de turista, ¿no? Y que tener esa capacidad un poco también de asombro ante las nuevas cosas y que te sorprendan y que tú mismo seas que tengas que pensar sobre escenarios distintos, personas distintas, ruidos diferentes, todo es diferente, ¿no? Me acuerdo, estaba grabando un podcast con Lila Guerriero, la escritora, y sonaba de repente el claxon de la calle de Argentina y la forma de pitar era diferente. Todavía solo eso, digo, es que todo puede ser distinto si tienes la capacidad de asombro o los ojos abiertos como un turista bien entendido, ¿no? Uh-huh. Es verdad, lo de los estímulos diferentes es algo que pasa siempre en el extranjero, ¿no? Donde todo es un estímulo, hasta cómo son los picaportes, cómo son las cisternas en Estados Unidos, parece que te saca de tu sitio y todo son excusas o motivos para pensar. Yo en esto puedo contestarte la verdad, puedo contestarte lo que queda mejor decir, pero te voy a contestar la verdad. La verdad es que yo soy un mal paseante porque suelo repetir los mismos sitios, ¿no? Yo tengo algunos itinerarios, depende del tiempo que tenga, pero sí que tengo como un hámster en la rueda, ¿no? Como un hámster en la rueda, que no voy a... No, por esa privacidad, digamos, no lo desvelo, pero sí
Sí intento que sean siempre los mismos lugares porque me reconforta. Yo creo que esto es un mecanismo psicológico que es muy simple, pero me tranquiliza ver que la Plaza del 2 de Mayo sigue teniendo la misma estatua. Me gusta ver pasar por los 2 bares, saludar a los 2 amigos, seguir y confirmar que las cosas siguen en su sitio. A mí, entiendo que esto no dice nada bueno de mí, a mí me tranquiliza. Y lo que sí intento, cada vez más, porque creo que este es uno de los riesgos del paseo contemporáneo, es intentar pasear sin música. Porque creo que el paseo se está quedando como esa experiencia, digamos, de donde uno inaugura el diálogo consigo mismo y demás. Creo que una de las muchas cosas o de las muchas servidumbres que nos han traído los smartphones y demás es que ya tenemos toda la música del mundo había y por haber, todos los podcasts, ¿no? Uno puede estar escuchando el Hotel Jorge Juan mientras pasea. Eso te iba a decir, que paseéis sin música, pero con podcast. Pero es verdad que es una renuncia. Bueno, yo te escucho mucho paseando, pero es verdad que uno a veces se pierde, digamos, porque altera esa atención y estamos empezando a renunciar a ese momento de estricta soledad donde tienes hora y media donde tienes que vértelas contigo mismo. Y esa necesidad de encontrarte con tus miserias, a veces con tu lucidez y con tu inspiración, pero también con tus vergüenzas. Esta es una de las cuestiones de las que no hablamos nunca, ¿no? Bueno, pues todos tenemos muchas vergüenzas, todos tenemos ruinas, todos tenemos asignaturas pendientes de las cuales podemos ser culpables, y el silencio del paseo, ese antiguo silencio del paseo que hoy es tan difícil, creo que es un buen escenario para confrontarlas. Eso lo comenta Ramón en el libro, creo. En un momento dado hablas de que escribiría Adorno sobre el Walkman, ¿no? O algo así como... Sí, es verdad. Sí. Pues es curioso. Yo el paseo que más echo de menos, pero también debe ser por COVID, pero antes del COVID yo creo que también, es justo el contrario. Era que te encuentras con alguien, cambias todo el día, claro, era en otra época, no trabajabas tanto quizá, o teníamos otros trabajos. No sabes cómo acabas el día en casa de no sé quién. Ese despelote absoluto que has salido a dar un paseo. Es más de borde. Vaya con el filósofo paseante. Sí. Así cualquiera pasea. Bueno, es más de borde, es más situacionista, ¿no? O sea, tú sales y allí se lía la de Dios. O sea, acabas en casa de no sé quién, comes en casa del otro, luego te vas a casa. Yo echo un poco de menos ese, ¿no? La improvisación. Ese sí tengo un poco de nostalgia, pero claro, queda muy lejos, ¿no? Ya, o sea, muy, yo no muy era lejos. tanto de encontrarme a mí mismo, sino de encontrar un amigo que te cambie el día, ¿no? Pero lo que dice Diego también del sonido, y tú con lo del claxon, eso es brutal. La pérdida de oído. Es impresionante. O sea, además la gente quiere que su vida, su paseo sea como una peli. Sí, una banda sonora. Entonces, y claro, es cierto lo que dice Diego, tú bajas ahí, te pones Spotify, tienes un momento Nolan, un momento Michael Nyman, un momento Cookie, un momento tremendo. O sea, te puedes ir sonorizando tu paseín, ¿no? Pero claro, es una pérdida también de estímulos enorme, ¿no? Y de gente, porque es que la gente está ahí, te interpela, te puedes encontrar con él, también le puedes dar esquinazo. Bueno, digo, ahora yo creo que va a evitar bares de posmodernos con la que ha armado. No salga Con su mal artículo parado, no. polémico, Carta a un joven No sé posmoderno. qué te vamos a hacer, Diego, pero cuidado con los bares, te esperamos en los bares. Pero yo creo que se ha perdido también eso, ¿no? Como el oído, ¿no? Y además eso es un gran problema en la filosofía también. Siempre la vista. El oído. El paseo es fundamentalmente una cosa de oído, ¿no? No es tan el paisaje sonoro, ¿no? Que además es un lío, porque describimos muchas cosas auditivas con un lenguaje visual, ¿no? Una perspectiva sonora, dices, pero vamos a ver si es un sonido, no es un... Pero yo creo que yo también he tenido la suerte de trabajar con gente de arte sonoro hace muchos años y también me cambió muchísimo la cabeza, ¿no? Nietzsche sí dijo algo, ¿no? Sobre todo sobre esa vulnerabilidad del oído. Los ojos los podemos cerrar, podemos bajar los párpados, pero los oídos, bueno, te puedes taponar, te puedes poner el Wallman, pero si dejas abierto el oído, se cuela. La vida se cuela por el tímpano, ¿no? Y es menos controlable la vida, yo creo, si dejas el oído abierto, ¿no? Sí. La vista la tenemos, yo creo, más disciplinada. El oído nos sigue alterando un montón, o los olores también, ¿no? Pero yo creo que lo que dice Diego es cierto, ¿no? Que asocies un lugar a los sonidos, eso, que sepas que, joder, los autobuses suenan así en Buenos Aires, o los bochos, en cómo sonaban los bochos en México, yo no me lo quito de la cabeza cómo sonaban. Dices, no, pues era todo, era el olor a
a la gasolina, al diésel y tal, o el color verde del bocho. Los bochos yo me acuerdo muchísimo de pasear por México, los bochos verdes hace mucho. Y es casi el recuerdo más, ¿no? Cómo sonaban, que eran muy graves y tal. Entonces muchos lugares, y en eso yo creo que la filosofía no ha sido particularmente hábil en esta sensibilidad al sonido. No lo ha sido. No ha sido particularmente sensible al mundo sonoro, ¿no? Yo no sé vuestra experiencia, pero lo que más me preguntaron, porque el libro sale unas semanas antes del confinamiento, me preguntaban medios, ¿usted puede explicar por qué la gente no sabe pasear sola? ¿No? Y digo, pues no sé, ¿será que en nuestra cultura no tenemos esa costumbre? ¿Será más protestante salir a solas ahí a hacerte tu examen de conciencia bajo el cielo estrellado y la conciencia? No sé, o sea, pero muchos medios me dijeron, me acuerdo Laura Baranchina, una charla divertidísima, me decía, pero pues voy a dar unos tutoriales, porque yo sé salir a pasear solo, pues a lo mejor hay que dar unos tutoriales de, mire, no pasa nada. Se pone uno las manos por detrás. Por detrás, ¿no? así, se coge usted un paraguas si quiere parecerse más tal. Pero era como, joder, los españoles salimos tampoco a pasear solos. ¿O qué? No sé, esto fue lo primero que me gustaría saber qué pensáis vosotros, ¿no? Pero fue la gran pregunta, o sea... Eso en los primeros, como joder, la gente tiene tanta necesidad de estar todo el día junta. Pero bueno, pero eso también pasa mucho con la gente que le horroriza o le espanta la idea de comer sola o cenar sola. Eso sí. Es muy... El otro día vino aquí Maribona y hablaba de eso, que él decía que yo como crítico gastronómico me gusta ir a comer solo, y hay muchos que no son capaces de hacerlo. O al cine. Ir al cine solo. Yo cuando vine a Madrid a estudiar siempre hice la promesa de no beber en casa solo, no ir al cine solo y no comer o cenar solo en un restaurante. Y ahora haces lo hago muy frecuentemente, las tres cosas, muy frecuentemente. Pero parece que te falta algo, ¿no? O sea, socialmente, si va al cine solo es porque no puede ir con alguien. Que no, joder. Y que te parece que te están mirando en la cola. Claro, mira, como este raro, ¿no? No va sí. con su novio, con su novia, con su tía o con su... No, pues joder, voy solo para disfrutar además, de la peli solo. Y cuando además es un ejercicio que tiene mucho de introspección, ¿no? O sea, tú te metes en el cine a un sitio a oscuras en el que está prohibido hablar, parece como hecho para ir solo, de hecho, ¿no? Como que dices, ¿para qué tengo necesidad de tener que estar con alguien al lado? Y luego más el paseo, me encanta a mí el paseo después de ver una película, solo, andando... Después. Esto es muy de Sartre, ¿eh? Hablando de... Sales y ves el mundo otra vez. Allí. Jean-Paul y yo estamos siempre unidos. Cuando sales del cine decía Sartre, ¿no? Dices, joder, aquí nada cuadra. Sí, claro. Dentro todo, cuadra todo. Todo de repente, cuando es una película buena, de repente sales y todo lo tienes como... Te cambia un poco la percepción ligeramente, los colores, todo te... La película sigue, ¿no? Sí, no sí. sale del cine y la peli sigue. Yo no quiero ser muy trágico ni pinchar el... Ojo, ¿eh? A ver. A ver cómo sigue, ¿no? Agárrate. No, pero sí lo creo, sí lo sospecho. No sé si esa imposibilidad de estar solos tiene que ver con el hecho de que cada vez nos soportamos menos. Es decir, hemos construido un mundo donde poco a poco vamos fracasando más, de que estamos mal que no tiene trágico. Menos mal. Fracasando con más vehemencia, pero somos más los que fracasamos, yo creo que, y entonces hemos generado la imposibilidad de mirarnos al espejo, de confrontar nuestra propia vida y nuestra propia miseria, ¿no? Y la huida de esa soledad se nota, hay un gesto que para mí es el gesto que mejor define la huida de la soledad, que es cuando estamos en un bar con amigos, con compañeros, de pronto uno se va al baño y tu interlocutor inmediatamente lo que hace es sacar el móvil a ser posible para conectarse con las redes sociales. Sí. Y lo hacemos casi todos. Es una puerta el huequito para esa compañía, porque nos hemos demostrado que ya no podemos, es decir, ya no podemos confrontar si la conversación con nuestra pareja, con nuestro amigo nos está gustando, si la tarea que tenemos pendiente la podemos resolver. Y sí creo que hay demasiados estímulos, creo que esto es un elemento característico de la sociedad contemporánea, y es que muchos estímulos nos están distrayendo de la capacidad de gobernar con un cierto éxito nuestra vida. Y nos están evitando el darnos cuenta de los muchos escenarios de ruina a los que nos han abocado y en los que estamos viviendo. Y creo que por eso buscamos siempre esa escapatoria. Es decir, es que la soledad es muy difícil engañarse a uno mismo. Uno lo puede hacer, pero no todo el rato, ¿no? Y ese escapismo permanente, ese no mirarnos en el espejo sin filtro, ese contrastar lo que nos está pasando, creo que cada vez se está haciendo más difícil y que nos está haciendo menos lúcidos.
todo está viendo prometido no ser trágico. Porque pensáis que paseando te enfrentas más a eso, ¿no? Eso acaba subiendo a la cabeza cuando paseas solo. Sí, yo creo que por ahí es ese temor a veces a pasear o a estar una hora por ahí tú solo. Te enfrentas a viejos fantasmas. A mí me pasa mucho remordimiento de conciencia, tonterías de tendría que haber mandado esto en su momento, tenía que haber dicho esto a esta persona. Solo eso. Tendría que haberme enfrentado a no sé qué. Esos son el tamaño de sus crímenes. Pero qué encantador. Solo te pasa eso paseando. Tenía que haber mandado un email. No. Tu sentimiento trágico del paseo. No un mail, sino tendría que haber dicho esto en este momento a esta persona. Vale. Ese tipo de cuestiones. Y tendría que haberme puesto más duro, pero que son cosas que a mí me vienen una y otra vez. Y parece me molesta incluso más eso, cuando son pequeñas chinas en el zapato, que minúsculas, pero que no paras de pensar en ellas. Eso me molesta más que un problema muy grave, que lo veo como que son esas cosas grandes que todos tenemos y dices, bueno, esto ya tendré que luchar con eso. Pero las pequeñas cosas cotidianas que me molestan y que una y otra vez vienen a mi cabeza, eso me incomoda más que los grandes crímenes y cadáveres en el armario que todos tenemos. Bueno, eso puede que tenga que ver, y eso es interesante, lo dijo en el elogio del caminar este neurólogo, con el periodo y en la duración de los paseos. Porque si fuera un paseo más largo, a lo mejor no entras en esa fase de autoexamen moral. Un poco como si el paseo es muy largo, ya es un viaje, ya estás en otra... Pero es como los sueños, ¿no? Claro. La cuestión es la duración y, por ejemplo, si como dice Diego, vas al mismo sitio, la cabeza se desconecta más porque tú estás con el cuerpo yendo de enclave a enclave. Es decir, el cuerpo sabe ir solo del bar al punto B, tal. Entonces la cabeza se pone en un periodo de ensoñación diferente. Entonces yo creo que estos exámenes morales o estos exámenes de conciencia se producen en cierto periodo de paseo. Si ya se alarga o tienes que planificar, hoy es un paseo de tal o tal, ya no, porque estás más pendiente del mundo exterior que del... O sea, es muy curioso eso. La duración y lo de las tecnologías, yo creo que no afecta solo a que no nos examinemos a nosotros mismos, sino que tampoco examinamos el exterior como antes. Por ejemplo, la figura del acompañante antes no era tan molesta porque ahora tu acompañante es tu móvil. Claro. Te proyectas con la geolocalización y te dice qué hay ahí, qué árbol es ese, qué pájaro suena. Puedes tener un identificador de canto de pájaros, un identificador de museos. Te puede decir qué eventos históricos pasan en el punto en el que estás. Pero eso antes te lo hacía un amiguete, una amiga. Sí. Entonces, el mundo exterior también tenemos otra relación con ella por culpa del móvil, ¿no? Incluso a veces con las personas, en las redes sociales te da... lo bueno de ellos, que es cierta compañía y conversación, pero te quita lo malo, que es el decidir tú cuando te vas, el tener a veces que estar físicamente con ellos. Entonces te da un poco, entre comillas, lo bueno y te quita a veces lo más molesto. Y por eso a veces nos aferramos a eso. Es decir, bueno, me voy andando por ahí, pero mando un par de tweets a no sé quién, me escribo un no sé qué y ya siento que he estado en compañía, cuando a lo mejor llevas 3 días sin abrir la boca con nadie porque estás conectado y a la vez muy aislado. No, y que la información está en tu móvil. Información geográfica, histórica, topográfica, cartográfica. O sea, es que es una barbaridad, ¿no? Y antes, pues si ibas a un sitio tenías que pegarte a alguien y, oye, explícame qué es esto. Necesitabas más un Sherpa, ¿no? Un guía, un acompañante, ¿no? Ahora también la tecnología favorece ese modo de comunicación que tú dices, pero también ese modo de información local, que en realidad es virtual, ¿no? O sea, lo de las tecnologías es impresionante para entender y eso, salir sin el móvil. O sea, pasear, decir, lo dejo en casa. A ver quién se atreve. A ver quién se atreve. No, puede pasar algo, necesito una ambulancia. No, pero... Claro, pero antes no pasaba nada, salías. Pero a mí me ha pasado hace poco eso, pero fue por accidente, me lo dejé, y de repente te sientes desvalido, como por lo que tú dices, que sin darte cuenta, para un montón de consultas continuas en todo momento, lo necesitas. Entonces, automáticamente se me iba la mano al bolsillo como si tuviera un revólver, ¿no? Como continuamente, una y otra vez.
y te sientes un poco como decir, a ver cuándo vuelvo a casa y cojo el móvil y recupero un poco el sentido de civilización, porque Le me siento, pego ahora a como, Wikipedia, sí. me siento ahora como un salvaje, La que no puedo seguridad, satisfacer mis dudas que me están surgiendo, no puedo consultar el horario de esa tienda que quiero tal. Yo que soy una persona muy, muy, muy despistada, digo, claro, Google Maps a mí me ha cambiado la vida, porque yo antes era una persona que se perdía continuamente, pero ahora con Google Maps lo tiro un montón de ello. Entonces, Y dejas de exigirte, yo creo que uno de los riesgos también de las nuevas tecnologías es que nos ha instalado en esa lógica de la satisfacción inmediata, es decir, ya no hay una espera, ya no hay una la expectativa. gratificación. Y de nuevo, ¿no? Nos relaciona con nuestra experiencia de la frustración y antes hablábamos del malestar y es que nadie nos está enseñando a conllevar el malestar, ¿no? Esto nuestro amigo Edgar Cabanas lo tiene trabajadísimo, ¿no? El imperio de la felicidad, y es un imperio además de una felicidad casi grosera, ¿no? En un dominio de la dopamina que es horrible. Yo creo que deberíamos empezar también los filósofos a legitimar cierto derecho al malestar y cierto derecho al sufrimiento, ¿no? Yo, el otro día, cuando salió esta anécdota entre C. Tangana y Rosalía y la gente se metía porque decían que C. Tangana no había superado lo de Rosalía, me parecía una cosa horrorosa, en el caso de que fuera cierto, que no tengo ni idea, el que se le interpele a la gente a superar nada. No, es que la gente tiene derecho a no superar las cosas. Eso, Julián Marías tiene una entrevista preciosa donde murió su mujer y le preguntan si lo había superado y él decía que no y que no tenía ninguna intención de superarlo. Sabaté también dijo eso, ¿no? de su último libro. Bueno, hay mucha gente. Y esa opción de decir, bueno, si es que, esto Platón en el Filebo, ¿no? Hablaba que la felicidad también está comprometida con buenos placeres, pero también con buenos dolores, que nos humanizan y hay una manera, pues bueno, de que nos acompañen nuestras fugas, nuestras fracturas, nuestros fracasos, que eso es algo que se está eliminando, ¿no? En esta neurosis colectiva de la satisfacción y de la apariencia. Entonces, yo creo que también hay una manera de comunicarnos con nuestra autenticidad más íntima, que es el dolor no negociable y que deberíamos exponer y acoger con una cierta humanidad. En la serie de Louis C.K. había también un pequeño speech de un señor que salía diciendo que decía la miseria está desperdiciada en los jóvenes, porque por esa obsesión de querer, dice, ese momento de que lo estás pasando mal por una persona que te importa y ese sentimiento porque te importa esa persona de verdad, es como una pequeña pepita de oro, decía, como que hay que valorarla y hay que apretarla porque de verdad es un momento que tienes que, es fácil decirlo, ¿no? Porque tienes que, de cierta forma, disfrutarlo, porque quiere decir que estás vivo y que te importan las cosas y que le estás dando importancia. Fíjate, eso tiene que ver con lo de la naturaleza, porque el paseo que se ha impuesto también es el terapéutico, ¿no? Pues como un fascículo nuevo de Happycracia sería que cuando paseas, tu relación con la naturaleza tiene que ser happy. Sí, cookie. ¿No? Efectivamente. Entonces, abrazar árboles. Entonces, sí. O terapéutica, ¿no? Que se diseñan ya estas recetas, entonces te puede toda esta avalancha de noticias de si usted pasea 15 minutos al día con estos elementos, y entonces la píldora... Y la pulsera esta que te cuenta todo. Sí, pero bueno, incluso sin pulsera tiene que haber un árbol, una fuente, y se han diseñado ya el paisaje básico que te restaura la felicidad, ¿no? No os riáis. O sea, ha sido un bombardeo durante el confinamiento. Es decir, cuando salga usted necesita 15 minutos de estos elementos. Sí, una fuente. Pero vamos a ver, es una píldora, ¿no? La píldora básica de naturaleza que ya pues te arregla, ¿no? Yo hablaba mucho con Edgar y decía, es que es tremendo. O sea, o las recetas, los médicos irlandeses están recetando paseos en la seguridad social. Joder, claro, ¿qué van a hacer? O sea, claro, ya el lorazepam no, o el Valium no da. O los baños de bosque, ¿no? Dices, pero bueno, baños de bosque. Pues sí, pero ¿y qué bosque? O sea, que tampoco presiones a la gente. Tiene que coger el coche, se levanta a las 6 de la mañana y cuando llega a Peñalara no entra en el parking y se tiene que dar la vuelta. Mejor que un baño de bosque, eso es un baño de parking, ¿no? Entonces, toda esa presión de si sales a pasear, que te pase algo, guachi. Sí. Pues lo mismo, no es que vayamos buscando el dolor, ni que nos guste sufrir, pero relajémonos, sal. Y a lo mejor, pues un trozo de cemento, pues te flipa y ya está. No hay que estar buscando el abeto con el puentecito rústico y el agüita y la fuente, ¿no? Que parece que ya están diseñando los neurocientíficos los elementos básicos de también, una dosis de naturaleza reconfortante, ¿no? También aquí lo dices que los filósofos hablaban de eso de
los pájaros, pero no bandadas Gorriones. ruidosas y tal, sino poco a poco, de Qué uno en buena. uno. Te has leído el libro, ¿eh? Sí. Y te metes ahí Eso con... está ahí muy escondido, ese pajarito. Y te metes ahí con la lechuza hegeliana Sí, también. sí, con sí, la lechuza que sí, sí, siempre sí. es un Tiene símbolo que ser algo misterioso. así, o que ¿no? Echa el vuelo por la noche, un pájaro simbólico, pero gorriones de esos pobres gorriones intoxicados. Estorninos de estos. Estorninos, o gorriones de esos que te roban los churros en los Sí, bares, sí, ¿no? sí. Esos son urbanitas. Los gorriones cleptómanos estos que te Esos roban la pata gorriones. frita a la terraza del Esos Retiro. son urbanitas. Necesitas un pájaro simbólico, algo, ¿no? Un ave fénix, una lechuza de Minerva, pero sí, no, pero lo de la naturaleza no solo fue ese mensaje de ha vuelto a la naturaleza, la gente te decía acaban de anidar en mi ático, Sí. pero vamos a ver. Los delfines de Venecia, esos Sí, que eran falsos. Pero ¿y no será que esos pájaros estaban siempre allí, como estamos más callados, los oyes? Sí. ¿Tú qué sabes si...? O sea, no, es que... Entonces, eso era la voluntad de la gente, el deseo que tenía la gente de que la naturaleza volviera, era más fuerte que la propia naturaleza. O sea, lo que estaba claro es que la gente quería que volviera. Pero que volvió, tú hablas con ecologistas, con gente que ha manejado datos y dicho, ¿pero qué decís? O sea, toda esa regeneración, que se ha regenerado las ciudades porque hemos dejado de usar los coches, fue mínima. O sea, fue mínima. Se hicieron los cálculos, te haces con los informes que hicieron y fue mínimo. O sea, no pasó lo que queremos que pase, no pasó. Los jabalíes en la Gran Vía. Pero es que automáticamente eso te posiciona como mejor persona, ¿no? El tú decir abiertamente y públicamente que, oye, que qué bien que la deseas naturaleza que vuelva. gane posición, que te gustan los animales, que te gusta la naturaleza, que te gusta el paisaje sin la mano humana. Todo eso automáticamente en las redes sociales, en Facebook, en no sé qué, te posiciona como un ser virtuoso. Todo Pero eso. mira una cosa que pasó el otro día con la nevada, me lo dijo David Sánchez. Estábamos en la nieve y tal, y ¿sabes lo que me dijo David? Y es cierto, se lo decía mucha gente, decía, ¿te das cuenta cómo es la ciudad sin coches? Es maravilloso, porque ibas, o sea, yo me hice Bravo Murillo con gente con esquís, ibas por la calle Bravo Murillo de Plaza Castilla a Malasaña, y era otro mundo, veías las casas desde perspectivas que no las ves nunca, o sea, es impresionante. Entonces sí es cierto que cuando pasan Sí, pero cosas... por ejemplo, esto escribió un tuit y se formó un incendio. Manuel Vilas, que dijo, cuando ha nevado, qué paz, que otra vez la vuelta a la... Y la gente paseando. Sí, pero que al mismo tiempo dices, esto es, o sea, que hacer un elogio de la ciudad nevada, cortada, colapsada por la nieve está bien un rato, pero que vivir así o que Sí, luego los camiones nos cagamos en la nevada. Pero durante un rato, la relación con el espacio, y no digo en los parques, pues yo estaba en el Retiro cuando empezó a nevar, cuando sacaron a la gente y tal, era impresionante. Pero las calles, las normales, o sea, era increíble la idea de había pasajes, había corredores, y la gente estaba... Entonces, más que, por supuesto, con la nieve, todos haciendo iglús, muñecos, pero es que paseabas, aunque te hundieras, aunque te hicieras con unas bolsas de plástico y tal. Entonces David lo decía, pero ¿te das cuenta cómo es una ciudad, ¿no? ¿Cómo es una ciudad no con tantos coches? Y es cierto, y tiene que pasar una cosa así para que entres en esa relación con el espacio. Eso sí es curioso, ¿no? La atrofia que tenemos, o sea, la resignación que tenemos en las ciudades a conformarnos con el espacio que se nos asigna. Estamos confinados, normalmente. Sí, porque ¿dónde estaba toda esa gente? ¿No? Es verdad que de pronto cuando ves la calle llena de gente, esa gente estaba metida en sus casas. En sus casas. Que además son casas donde hemos descubierto que todo el mundo tenía una pala para quitar la nieve, que es inquietante, y todo el mundo esquía, ¿no? De pronto yo no sabía que tenía tantos amigos que esquiaban. Sí, parecíamos supremacistas. Hay una Los nueva que teníamos realidad. buenos equipos nos miraban como este es un supremacista blanco, tenía equipos para sobrevivir al fin del Joder, mundo. Y áticos. Yo he descubierto que todos mis amigos tienen áticos y chalets, pero, ¿no? Porque mandan sus fotos de unos hombre, jardines acojonantes y de unos áticos maravillosos. Pero qué en el amigos centro de tienes, Madrid. Diego, de verdad. Pues eso O me sea, Es pregunto que yo. la filosofía al final... A ver, por favor, había gente en guardillas también. O robaban... Sí, pero la exhibición, o sea, de ático, poderío de ático que yo he visto. Y de terracita. Y de terracita en redes sociales. Yo no tengo jardín ni ático y entonces me sentí efectivamente como un pobre mortal, ¿no? En contraste con la felicidad, ya digo, impúdica y casi pornográfica de todo el mundo luciendo
teniendo músculo y metro cuadrado nevado, ¿no? De casa y de balcón y de... Con la cosas. excusa de mirar la nieve, Claro. te enseño dónde vivo, qué vistas tengo. ¿Cómo qué tal. desayuno yo todos Sí. los días? Entonces la verdad es que me sentí muy miserable, pero bueno, esto me pasa mucho. Entre la nieve, entre estar encerrado. Y que entre sales a amargarte. Sí. Además estaba solo porque tenía mi novia afuera y entonces fue una cosa... Atravesaste desastre, un fin de semana duro ¿No ves? ese. Si Sin hicieras como comida. Heidegger, pues Sin cuando comida. cae la nieve es el momento de Cazando pensar, gorriones en el balcón para comer. Y tú añorando a la novia, pues no Heidegger te reprendería. Claro, es lo que decías Al en- revés, haberte metido ahí en la nieve. Efectivamente. Como y eso- panero desnudo, ¿no? Que se rebozaba. En la Autónoma cuentan, no sé si es verdad que fue una vez Leopoldo María Panero, y que se desnudó y empezó a rebozarse en la nieve, lo que generó, claro, una gran admiración entre Eso entre yo los creo que es alumnos. lo más contable que pudo hacer Panero, probablemente. Seguro. No, pero lo del espacio es increíble. Cuando se alteran las condiciones en una ciudad, sobre todo, es impresionante, ¿no? Y eso sí, yo creo que ahí hay una reflexión de... O sea, de Madrid, por ejemplo, podría tener un reordenamiento y gracias al COVID, gracias a la nevada, se ve por dónde van los tiros, ¿no? Hacer Bueno, más es pasillos peatonales, más para bicis. Yo Es que creo es verdad que es una cosa muy extraña que en un año hayamos visto una ciudad como Madrid tan distinta a los últimos 20 años. O sea, de repente, entre las calles silenciosas del COVID, que eran algo extrañísimo, raro, las noches totalmente maravilloso. silenciosas absolutamente, como, no sé, una ciudad fantasma. Y luego lo de la nevada también, eso, con la ciudad paralizada durante unos días, colapsada, teniendo que crear caminos nuevos, todo eso te da mucho que pensar. Y tú que has reflexionado mucho sobre el urbanismo, el paisajismo y demás, pues lo pensaba mientras leía tu libro. Digo, ¿qué estará pensando Ramón estos días? Bueno, lo de la nieve, la gente de los pueblos no entiende por qué no hay una ley en los pueblos escrita. Claro. Que cada uno tiene que despejar lo que pueda, ¿no? Aquí necesitamos un bando municipal. Un bando municipal para decir, el que no limpie eso, ¿no? Pero es cierto. Y en otros países, si no limpias, te cae una multa en Berlín, en Alemania, ¿no? O sea, entonces aquí... Y en Nueva York, tu propio balcón. Sí, en Boston, claro. Obvio, sí. Para los balcones, para que no haya Y que no se rompa desprendimientos, nadie, pero nada. Pero eso de porque te abrirse arruinas. caminitos, ¿no? Dices, Sí. pero ¿cuándo nos hemos en Madrid organizarnos para abrir caminos? Que era una idea muy bonita. Buenísimo eso. Con la nieve sí que se ha inaugurado una experiencia que de nuevo habréis vivido todos, es que cuando salías a caminar tenías dos opciones: ir por las pisadas o por el camino que ya había hollado otro, o meterte a la brava, ¿no? E inaugurar tú tu propio rumbo. Y todos, yo creo que depende del momento y depende del paseo, hemos optado por una vía u otra, ¿no? La fácil, la que ya está limpia, por donde han pasado otros, y seguir ese curso. Y en otro momento siempre apetece, ¿no? El hacer el camino propio y Y el estrenar inaugurar. nieve nueva. Sí. Hasta el ombligo. Oye, tirarte, ¿no? Te Explorador. gusta tirarte ahí como en ese algodón metafísico. Ahí, un pionero, ¿no? Abrir camino, exacto. ¿no? pero menuda movida luego, ¿eh? Por ejemplo, gran debate, porque se han fastidiado tantos árboles. Sí, Hay vamos. varias explicaciones. Mirad por ahí la información. No es solo la cantidad que pesaba la nieve, que parece que pesó más de lo... También es por el tipo de árboles, por qué mantenimiento tienen. Bueno, Es otro... el retiro va a estar 2 meses cerrado porque dicen que hay una cantidad absurda, elevadísima de árboles afectados por Sí, la bueno, nieve. ya caían antes, ¿eh? Sí, las sí, sí, no, las ya. raíces de los árboles en el retiro son cortitas porque hay mucha conducción enterrada. Todo esto. Pero bueno, es una buena oportunidad también para replantearse. La casa de campo está también muy afectada. Entonces, Eso va a ser un para drama, replantearse qué árboles plantar. Un poco darwinista eso, ¿no? A ver, los árboles que han sobrevivido, plantamos esto, los que han muerto son los débiles. Pero, ¿qué se hace, no? Porque va a haber menos sombra este verano. Entonces, a lo mejor, pues tenemos que pensar que... Pero es terrible, ¿eh? La cantidad de arbolado que ha caído es Sí, tremendo. triste, la verdad. Que eso es naturaleza también, esos árboles tan tontos, que poco sexy, sí, poco... Son como los gorriones, al fin y al cabo, pues son nuestros árboles, ¿no? Es lo que tenemos y es enorme lo que ha pasado. ¿eh? No sé cómo aparte de que van a tener que hacer podas, sacar árboles derribados de raíz, o sea, va a ser un trabajo enorme. A mí me preocupa cómo habrá quedado el árbol centenario este que hay en el retiro, el aguahuete, ¿no? Sí. Que es mexicano y que lleva aquí una cantidad de años tremendo. Y que un no sé, el símbolo. pobre cómo
¿Cómo A ver habrá...? cómo quedó el botánico también. Sí. Porque a saber cómo... Pero bueno, el espacio más que la naturaleza yo creo que es lo que, por supuesto, yo creo que queremos árboles en las ciudades, pero lo curioso es que las catástrofes nos ayuden a repensar la relación con el interior, también las casas. Pasan más tiempo en ellas, como, claro, están haciendo su Diego agosto. piensa mucho en las casas de los demás. como En las tú. casas de los demás, los interiores y los exteriores, ¿no? Pero yo creo que los paseos también sirven para eso, ¿no? No son el equivalente, pero también paseas para tener una relación con el espacio que si no, no tienes. ¿No? Pues buscar también ir a barrios que no suelen ser visitables, no sé cómo, que no tienen... a mí eso me gusta muchísimo también, eso. También he aprendido de Fanjul, que se hace estas caminatas, y he conocido mejor barrios en los últimos 2 años, pues haciendo caminatas, y es cierto, el paseo te puede servir como un instrumento, ya menos solemne que el de los filósofos, pero te puede servir lisa y llanamente como un buen instrumento para percibir el espacio de otra forma, y luego pararse, que no sé si lo digo en este libro, porque sí, es verdad, es en este, no en el otro, ¿no? No lo sé. Pero cuando en el último capítulo digo la gente de los bancos, ¿no? Antes de Balser, ¿no? Que empiezo a decir, bueno, y la gente que está parada, parecerían que son el antipaseante, ¿no? Es que el arte del paseo es fundamental, el arte de saber parar. Es algo que en otros países es imposible. En Estados Unidos, por ejemplo, yo cuando vivía ahí te miraban como es un de delincuente. locos, pararte. ¿No? Además, en aquel tiempo Sí. fumaba y entonces estaba claro, parado y fumando, ¿no? Entonces, Eso es tremendo. Eso es Tramando. tramando algo. Y con una pala en casa, probablemente. ¿no? Un gesto con una pala en casa. Eso es un gesto tremendo, pararse. delincuencial. Porque, Sí. porque la dictadura de la movilidad es esa también, moverte. Moverte sano, moverte es bueno, pero muchos paseantes son grandes banqueros, ¿no? O sea, se sientan en su banquito. Y El arte del banqueo. el justo. arte del banquero, ¿no? Y de hecho en los 2 libros, pues cito mucho el libro de Jacob sobre la historia de los bancos, ¿no? Y fue uno de los libros que más me ayudó a pensar el libro, curiosamente, los bancos. Y de hecho la escena de Sartre, ¿no? En el Jardín de las Náuseas, es en un banco de un jardín. Bueno, y en el Ser y la Nada, el otro trocito que pongo, donde las 2 escenas, en el Ser y la Nada y en la Náusea, son en un banco. O sea que los paseantes y los bancos son el saber pararse o tener que pararse. Es esencial para el arte del paseo, lo que sea. Que la dignidad de los bancos es una imagen muy, muy bonita. Yo creo que curiosamente en Madrid, desde luego, y creo que también en España y no así en otros países, tiene un sesgo generacional muy claro. Y yo creo que en Madrid, sobre todo, los bancos tienen un uso por parte de los ancianos, la tercera edad se sienta, y luego hay una cosa maravillosa que son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en el parque. Y que no te puedes sentar... Claro, donde el culo, claro, sino que te te debes sentar arriba, respaldo, que es ¿no? como sentarte con la silla para atrás, un poco, llevar la gorra para atrás, un poco, Sí. ¿no? Como cool. Pero es bonito, quiero decir, porque los jóvenes sí que hacen un uso del espacio público, de ser capaces de tirarse 4 horas charlando. Es verdad que ahora tristemente con la música un poco alta, pero que en aquellos bancos, volviendo a la nostalgia, joder, pasaron grandes cosas, ¿no? O sea, era un lugar de descubrimiento donde uno ocupaba un espacio muy reducido, con bastante gente, con 4, con 5, con 6 amigos, donde se iban turnando los sitios y donde sobre todo se hablaba, ¿no? Que yo creo que... Se bebía. se bebía. Es el botellón, Diego. Hasta lo del botellón, yo soy un gran apologeta, algo para hacer más amigos. Yo soy un apologeta del botellón porque conozco, o sea, es decir, la alternativa al botellón no es que los jóvenes no beban, porque los jóvenes van a beber siempre, pero entre que los jóvenes estén en un local o estuvieran en un local con música tronando y consumiendo a lo mejor cosas peores, el botellón en el fondo podría ser estar bebiendo un calimocho, una cerveza, unos litros, con unos amigos, con una buena suerte de que hubiera una guitarra o que hubiera... Y estabas hablando. Es un romántico. Y te... Con la guitarrita, ¿eh? Eres un Salió romántico. la guitarrita ya. No, pero... Eres un romántico. Tocando una versión de Wonderwall para impresionar a una chica, No tal vez. podías, pero pasaban cosas y se iban 2. Oye, ¿dónde están fulanito y fulanito? Y Ya. habían desaparecido. Sí. Entonces, no está... O sea, los jóvenes beben, pues bueno, sí, los jóvenes beben y alguno bebía un poco de más, pues bebía un poco de más, pero en el fondo yo creo que... No, pero los parques y lo que tú dices, y eso es un poco... Durante esa época que eres más joven, es tu libertad, tu espacio Claro. para poder esparcirte, para que sucedan cosas, para estar un poco no
no encorsetado en un local o en tal, era como lo que tú dices, desapareces y te ibas a comprar no sé qué, te das una vuelta. Y sobre todo hablabas. Es decir, por que supuesto, es que por supuesto. hoy no sé si hablamos tanto, ¿no? Entonces, el parque como lugar de diálogo y el banco como conquista civilizatoria de los jóvenes. Yo rompo una lanza a favor de los jóvenes que se sientan en los bancos. A lo mejor es envidia, ¿eh? Simplemente es eso. Como de los áticos de los demás y los juegos de esquí. O volviendo, fíjate lo que antes señalaba también Ramón, del paisaje sonoro y de la escucha. Hay toda una cultura voyeur del que observa la vieja del visillo. Yo creo que hay una cosa que es muy interesante, que también es muy fea, pero es escuchar lo que hablan otros. Y el paseo a veces te procura la escucha a los otros. Y ahí, por ejemplo, el caso de los jóvenes a mí sí que me fascina porque empiezo a ver que de verdad hablan de otra manera, ¿no? O sea, yo sí que he notado como el gran cambio generacional de que los problemas, la manera de hablar empieza a ser muy distinta. Y cuando paso por uno de esos parques, a veces, pues uno intenta poner el oído o en los viajes, en los trenes, ¿no? El cercanías a la Autónoma es un gran lugar donde uno puede escuchar de qué hablan los estudiantes. Bueno, aquí ya me estoy delatando, ya cuando me monten en cercanías los estudiantes saldrán corriendo. Sí. Pero es bonito porque uno aprende cosas que... Claro, y oye cosas raras también. Eso lo decía Azcona, que era guionista y escritor, y decía que él iba siempre de autobús porque las cosas que oía, las expresiones, las palabras, los giros, todo eso lo usaba luego él en sus guiones. Y es... Bueno, en la serie ahora de Fran Lebowitz. Claro, cuando dice que va en el metro y no usa móvil y que le encanta escuchar las conversaciones de la gente en el metro. Y era esto lo que decía, que ella viendo, cuando la enfocan todo el día paseando por Nueva York, me acordaba, y estaba leyendo tu libro, veía esa conexión automática. Y luego lo que tú dices, yo otro día iba andando después de una cena, además ese paseo que es nuevo, el paseo un poco express por el tema del toque de queda, entonces iba un poco apurando de tiempo, iba como a paso ligero. Buenísima la nueva. A paso ligero, efectivamente, mirando en derredor a ver si alguien me veía. Y entonces pasé por un parque, y justo lo que comentabas, y había unos chicos jóvenes y estaban haciendo lo que ahora se conoce como una batalla de gallos, ¿no? Claro. 4 chicos como rapeando en voz alta, metiéndose entre ellos a muerte. Y me pareció también curioso y gracioso verse en el parque ahí hablando, entrenando, ¿no? Su dialéctica, como lo quieras llamar. Es que hay una merma de la creatividad que a mí me tiene obsesionado, que tiene que ver con el proceso de maduración o de envejecimiento, depende de lo duros que queramos ser. Y es qué nos pasa, porque uno escucha a los jóvenes, descubre que efectivamente son capaces de tener ese brote de capacidad creativa en las peleas de gallos. O pasa, yo el otro día veía los dibujos que hacen mis sobrinos con 3 y 5 años y dices, bueno, es que esto es acojonante, ¿no? O sea, son preciosos. O sea, la cabeza de un crío es una cafetera a 1000 por hora con una explosión de colores. Manejan el móvil. Sí. Pero luego envejecemos o luego crecemos y te das cuenta que tenemos una absoluta incapacidad de verdad para crear algo, ¿no? Oye, por cierto, ¿y no os habéis quedado nunca en el metro hasta el final de la línea siguiendo una conversación? ¿Y os habéis tenido que volverlo? Bueno, sí, no. Eso no lo habéis perdido, ¿no? Yo soy un gran antenista. Me encanta poner la antena y meterme en las cuestiones de los demás. Y en un bar, ¿no? Y además, pedirte 5 cafés porque estás... Además, ya lo he profesionalizado, ya es un poco como espía, porque a veces voy con un libro y con los AirPods y realmente parece que estoy leyendo y escuchando algo y estoy con la música en silencio y sin leer nada. Solo escuchando lo que dicen tu los periódico demás. Con agujeros, sí, ¿no? Efectivamente. Tu tablet con agujeros. Tu tablet con agujeros para mirar.